Bueno, hemos estado hablando a lo largo de estas últimas semanas con respecto a la experiencia de nuestros hermanos los adventistas del séptimo día. Y hemos estado diciendo que obviamente el mayor problema que tiene el adventismo no son sus teólogos hoy. Los teólogos que tiene la iglesia adventista hoy me parece que están tratando de hacer un malabarismo al estilo de Walenda, ¿no? De mantenerse dentro de la cuerda en un balance, cosa que se les hace muy difícil por una sencilla razón, y es que el fundamentalismo que hay detrás de la iglesia adventista del séptimo día es el resultado de más de 2000 visiones que tuvo ella no es su fundadora propiamente hablando, ella más bien es la persona que más protagonismo desarrolló dentro del mundo adventista, que es Elena White. La masa de los adventistas, o sea, la congregación, sí, dicen que ella es la fundadora. Sí, pero realmente no, porque el movimiento adventista, como hemos dicho, fue el resultado de un pensamiento que advino al mundo evangélico en el siglo XIX, con un énfasis muy serio sobre el retorno de Jesucristo. Ellos saben de los bautistas, tú dices. No, o sea, advienen de distintos movimientos evangélicos. Es que el siglo XIX dio varios fenómenos extraordinarios dentro del pensamiento religioso evangélico en los Estados Unidos. El fenómeno del pentecostalismo, producto del siglo XIX, el fenómeno de la experiencia adventista también, el fenómeno de los mormones desde el siglo XIX, el fenómeno de los amigos testigos de Jehová, que es prácticamente a finales del siglo XIX también. O sea que había un factor que promovía esa serie de corrientes y de pensamientos teológicos durante ese periodo del siglo XIX. Y una de las cosas más abundantes en el pensamiento teológico era el interpretar el retorno de Cristo como un retorno inminente, o sea, estaba ya a la puerta, que dio paso entonces a que se levantaran unas personalidades como el que mencionamos la semana pasada, ¿no? que fue la persona que dio fechas inclusive a mediados del siglo XIX, 1843, de que Jesucristo iba a venir. Falló en el 43, entonces pidió una oportunidad para revisar sus cálculos, y entonces dijo que dado sus cálculos iba a ser en el 1944 su retorno. Volvió a fallar en el 1844, falla por segunda vez, y ahora cuando falla, pues obviamente creó lo que se conoce a mediados del siglo XIX como la gran decepción evangélica, porque obviamente, pues mira, ahora qué pasó. Y desde luego hay tres pastores, entre esos tres el esposo de Elena White, que entonces él se une a estos otros dos pastores para entonces afirmar algo nuevo. Seguimos creyendo en el retorno de Jesucristo, por eso se llama la iglesia adventista, porque lo que plantea el concepto del adviento, del advenimiento, o sea, seguimos siendo adventistas, seguimos creyendo en el retorno de Jesucristo, pero ahora leyendo bien las profecías nos percatamos, gracias Pablo, nos percatamos que realmente no era que Cristo venía, era que Cristo se iba a mudar del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, desde luego, la iglesia adventista siguió afirmando el concepto del retorno de Jesucristo, pero ahora con una interpretación de aquella profecía y de aquella evidencia
escatológica que había al presente. Y desde luego, de ahí es que toma prominencia la persona de doña Elena G. White, porque era una mujer brillantísima, era una mujer muy instruida, venía del movimiento adventista, su madre había sido adventista y la había educado dentro de la experiencia adventista, era apenas una joven cuando entra a la experiencia, dije adventista, no, metodista, se casa con su esposo que a la sazón viene de este movimiento que proclama el retorno de Jesucristo, y entonces a partir de ahí, desde luego, ella se convierte en la figura protagonista, porque básicamente todos los sueños y visiones que ella alega tener hacen que la teología adventista gire alrededor de esas visiones y de esos sueños. Desde luego, la razón es que hay 3 ministros en ese momento, 2 de ellos prácticamente son ministros laicos, ministros que no tienen mucha instrucción teológica, incluyendo su esposo, que no tiene mucha instrucción teológica, y cuanto hay ausencia de el aparato teológico para interpretar la Sagrada Escritura, se hierra. Eso no quiere decir querido, que en las posturas de interpretación teológica no haya margen de error. Hay margen de error porque nadie tiene la verdad agarrada por el mango. O sea, cuando yo escucho a alguien que dice que él tiene la revelación, que él tiene la verdad, yo realmente me parece que son grandísimos disparates. Sí, ya me invito, es que de allá me regañan, pero sí voy a dar un espacio ahorita para preguntas. Pero entonces, no es eso, pero cuando la cristiandad establece como la Sagrada Escritura como regla infalible de fe, pues fantástico, la Biblia es regla infalible de fe. Pero lo otro que hay que preguntar es, ¿y cómo vamos a trabajar con ella? ¿Cómo vamos a trabajar con la regla infalible de fe? Pues entonces hay que crear un método para entonces trabajar con la regla infalible de fe. ¿Cuál es ese método? Pues ese método es la hermenéutica, ese método es la exégesis. ¿Ve? Es conocer el texto dentro de sus propias raíces, conocer el texto dentro de su contexto real. Número 1, cuando uno va a la Sagrada Escritura, uno necesita saber primero quién escribe, por qué escribe, qué circunstancias hubo para que él escribiera esa carta, en qué tiempo la escribió y cuál es el problema que se da dentro de ese contexto histórico, porque de lo contrario entonces estaremos en un dime y te diré teológico. ¿Ve? Entonces, y la hermenéutica, que es el arte de saber interpretar el texto, de poder entender el texto en el sentido apropiado. Vuelvo y digo, esto no es, el procedimiento no es infalible, pero es una norma, presenta y da unas guías, y desde luego puede permitir algunas acepciones de interpretación, pero en lo medular. Mire, por ejemplo, en lo medular, teológicamente, los cristianos postulamos que Jesucristo es el Salvador del mundo, punto, es el Salvador del mundo. Que puede haber uno que otro que diga sí, pero Jesucristo fue el hijo de María, pero no el hijo de José. No tuvo más hermanos o tuvo más hermanos. Pues mire, eso realmente son conceptos que se pueden levantar, pero no son relevantes para la experiencia salvífica. Ahora, lo que es medular está ahí centrado, y eso es lo importante de la hermenéutica, eso es lo importante de la exégesis.